¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, Rosario, buenos días, Teresita, muy buenos días. Hoy es lunes 8 de abril, iba a decir de mayo, ya casi Día de las Madres, Rosario. Por lo pronto ayer fue cumpleaños de... ¿De quién fue? De la Teresita, Teresita. fíjate, 25 años, qué jovencita, hombre. O sea, ¿los cuántos años? Oye, ¿cómo tiene tierra esto? Tiene razón, Teresita, mira. Es que están haciendo remodelaciones aquí en la oficina. Bueno, pues en toda la casa, más bien, ¿no? Cumplió 25, Teresita. 27 años, Teresita, no está chamaca. Tú ya estás cuarentón, ¿no? No, pero no, yo estoy sesentón. Todavía no. Qué rápido, ¿no? Y ahorita que estaban diciendo que la Teresita cumplió ayer 27 años, y hice un recuento así de lo poquito que he hecho en mi vida. ¿Te pasó tu vida por...? Me pasó así de rápidamente, ¿no? Lo que cuando terminé la carrera, que fíjate qué cosas lo que son, ¿no? Cuando nosotros terminamos la carrera, cambió de que antes era la SARS y, y luego desapareció la SARS y se formó Zagarpa. Era una secretaría. Sí, donde supuestamente veníamos enfocados a solicitar trabajo para entrar a trabajar en el agro, ¿no? En el campo. Y desapareció, y en ese mismo lapso de tiempo se le entregó al distrito de riego, se le entregó el agua de la presa para que administraran, y fue cuando nacieron los 16 módulos de riego, que te pagaban como si fueras secretaria, sueldos míseros. Y siendo profesionista, Siendo así, y pues hubo unos cursos de capacitación un curso para titulación así que llevaba 2 materias aquí mismo, ¿no? En la Unison, y ya prácticamente presentabas el examen y era una titulación automática, pero ya se casa uno y empieza a trabajar, y pues ahí muchos compañeros entraron a los módulos de riego, entraron unos de extranjeros, otros de gerentes, esos que a las 4 de la mañana te andan checando riegos, cerrando con puertas o abriéndolas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero rápidamente cuando entramos también de maestro, de vendedor, yo quiero trabajar en mi carrera, pero no a mi oportunidad. Si de vendedor gano 5 veces más que de ingeniero en un módulo, ¿eso cómo? Y total que después entramos al ayuntamiento. Y luego te volviste periodista. Y luego, es que, fíjate lo que es la formación, Rosario. Esto es así rápidamente, ¿no? Pero cómo tiene que ver el que te han inculcado la lectura. En la secundaria era la taller de lectura y redacción, antes español. Y al principio nos obligaban, a leer un libro por mes y exponerlo. Leíamos a Julio Verne, a Mark Twain, a todos una lectura pues prácticamente de niños jóvenes o jovencitos, ¿no? Acorde a la edad. Exactamente. Entonces nos ponían a leer, y entonces se fue inculcando la lectura. Entonces, al tú estar leyendo un libro, leía contenido, leía selecciones, leía vanidades, leía Corintellado, leía todo lo que fuera lectura, y esos libritos vaqueros, Silver Kane, Clark Carrado, obviamente Marcial La Fuente Estefanía, y otros más, Peter Capra, y nos poníamos a leer, intercambiábamos, leíamos Tommy Jerry, Memín Pingüín, Hermelinda Linda, etcétera. No, todas esas revistas, pues. Entonces se nos facilita
escribir, se nos facilita platicar sobre cualquier tema. Pues. Decía el licenciado Gerardo Armenta, que fue mi director en el Informador del Mayo, decía, un periodista tiene que ser un experto en generalidades para poder platicar sobre cualquier tema, aunque no hayas estudiado eso. Y eso te lo da la Eso- lectura. eso te lo da. Ahora ya, justamente la semana pasada estaba viendo que esta generación está leyendo menos, se ha convertido, es más visual, o sea, tiene que ver, lo tiene que ver en video, si no, no. Por ejemplo, tú puedes escribir una columna, como la que escribiste el fin de semana, y si un joven se la encuentra ahí, la va a pasar. La va a pasar Pero en cambio, exactamente. si es un video, pues puede que se detenga. Y en ese video, los primeros 10 segundos los tienes que enganchar porque si no le va a dar también, no la va a ver. Exactamente, por eso de vez en cuando hacemos videocolumnas de 1 minuto y medio máximo. Pero pues, a veces tienes que editar, para que sea, perdón, más atractivo, pues. La inmediatez. Sí, te pones a escribir. Hay gente que sí nos gusta leer columnas. Yo antes, la verdad, y lo confieso, me da flojera leer a Ulmano Pacheco. Porque era una escritura muy pesada. Muy denso. Muy pesada. No sé, yo creo alguien le recomendó porque él hace una columna semanal y ahora de un tiempo, de unos 5, 6, quizás más años para acá, ya es más digerible. O a lo mejor te estás acostumbrando a su estilo y ahora es más fácil que lo entiendas. Pudiera ser que sí, ¿no? Pudiera ser que sí. Pero bueno, ya hablamos mucho sobre generalidad. De las generalidades. Mejor enfoquémonos a los problemas que están afectando aquí a la región. Hay dos temas que son ahorita que están pues en boga. La huelga en la Unison y el precio del trigo, ¿no? Que está también en el aire todavía. Hay desesperación en el sector. No sé qué vaya a pasar. Creo que mañana se reúne el gobernador Alfonso Durazo Montaño con los representantes de los trigueros. También está exhortando el gobernador a que impere la concientización para que finalice la huelga en la Universidad de Sonora, ¿no? Hablando de universidad precisamente. Entonces, pues ojalá y se resuelvan, ¿no? Yo leía una columna ayer de un periodista que se le fue a la yugular a los dirigentes del Estado, que están pensando que tienen una cerrazón. Es que ellos no están negociando, ellos lo que quieren es que se les cumpla sus peticiones tal cual ellos quieren, pues no quieren llegar a un punto medio. Después leí otra columna donde ellos defienden, no, es que dice, están poniendo nada más el incremento salarial como justificante, dicen los del Estado, ¿no? Que nada más los están acusando que hay esa cerrazón que dices tú, pero dice, hay maestros jóvenes que no tienen todavía el acceso a los beneficios para vivienda, para la plaza ya basificado, o sea, no nomás es el sueldo, pues, ¿entiendes? No nomás es decir, incrementame a tanto. Eso es una parte importantísima, pero, o sea, yo leí las dos partes, sí. Las dos partes, ¿no? Entonces dice uno, oye, pues estos carajos, pues, ¿qué quieren, no? Están perjudicando a miles y miles de estudiantes. Yo no leí las dos partes, vi la conferencia de prensa del secretario del Estados. Y esa impresión queda, pues, o sea, que ellos no van a negociar, ellos van a que se les cumplan lo que están solicitando, tal cual. No, pues sí. Y fíjate, una de esas cosas que me parece un poco absurda, tú y yo lo vivimos, te voy a decir por qué. Tú sabes que pagas el ISR de acuerdo a lo que ganas, ¿no? Hay un tabulador, sí. Y a veces por un peso que ganas de más una quincena, brincas ese tabulador de ISR y vas a pagar más. Entonces ellos están diciendo que muchos con el aumento que supuestamente les propone la universidad, se les van a ir van a cobrarles más ISR. Entonces lo que ellos quieren es compensar, pues es que están pidiendo este aumento, creo que es del 10%, Del 10%, ¿no? Para que valga la pena. Y les ofrecen el 4 nada más. Les ofrecen el 4. Les ofrecen el 4.
Sí, definitivamente. Entonces, pues ojalá y se les resuelva, ¿no? Porque esto no es nuevo, esto es de todos los años. Y también ya salieron la asociación de alumnos a decir, pues, o sea, que los consideren a ellos, porque al final de cuentas ellos son los que están siendo afectados. El maestro no, porque el maestro sigue ganando. O sea, su quincena no se le interrumpe, al que se le interrumpe es al alumno que no está recibiendo sus Ahora, clases. para poder hacer una huelga, te tiene que dar la autorización el tribunal. Entonces el tribunal valoró. En todo caso, díganle al tribunal, oye, ¿por qué les diste la autorización? Si nada más están aferrados al salario. Entonces hay más cosas. Hay ahí. más cosas ahí. Hay más cosas para que el tribunal haya decidido. Porque tú como sindicato, y eso me lo han platicado a mis dirigentes sindicales. Decía, bueno, ¿y por qué no se van a huelga? Les decía yo porque no entendía antes, ¿no? Por ejemplo, en el ayuntamiento de Nechojó, perdón, Benito sí, Juárez. en Benito Juárez, en administraciones pasadas, que hasta 5 o 6 quincenas sin que se les pagara. Pero fíjate la diferencia como ellos se fueron a huelga, se fueron un paro, ¿no? Y ¿cuánto tiempo al día? 1 o 2 horas Sí, nada más. por eso, pues, porque es un proceso. No Es interrumpían. lo que no entendía. Le digo, bueno, ¿por qué no se va a la huelga de una vez? Es que no podemos hacerlo, nos tiene que dar el visto bueno el tribunal. Nosotros tenemos que ponerle los elementos del por qué queremos irnos a huelga. Y ahí a decir si procede o no Si procede. procede o no. O sea, procedente o improcedente. Dice, aquí vamos a saludar a María Teresa, Roberto Zavala, Jorge Martín Faría Soto, un saludo. El arquitecto Heriberto Núñez, un saludo hasta Guatán. Felipe Mondragón, buenos días. Jorge Martín, buen día. Joaquín Rosario y Teresita, buen inicio de semana, dice, muy buenos días. Pues Una semana muy movida, es el 10 de mayo. viene, mañana va a ser el festejo en Álamos a las 4 de la tarde, en el Callejón del Templo. Ahí va a haber regalos, me imagino que va a haber música. Y aquí en Oaxaca va a ser el miércoles 10 a partir de las 4:30 de la tarde. Eh, Va a ser en el estadio. ¿Siempre lo hacen ahí o No, esta es la primera vez? Es la que lo primera ven? vez que lo hacen, siempre lo hacen en el sindicato o en un salón de eventos donde les brindan. Ha habido administraciones donde le dejan una rosa a cada madre, pues es un buen detalle. Por lo menos ya la rosa. Sí, y hacen rifas de regalos, a veces alcanza para todas, a veces no. Pero ahora va a ser masivo en el estadio a partir de las 4:30 el miércoles, y con grupos musicales. Va a estar a esa donde vas tú mucho, ¿cómo se llama? La Caña, ya ves que lo sigues tú, ¿no? Uy, sí. La Caña, va a ser otro que no lo conozco, Factor Cierreño y un mariachi creo que de este muchacho Holman. Carlos. Sí, y va a haber regalos, va a haber rifas, me imagino que les van a dar una comida, un aperitivo, de las 4:30 a las 12 de la noche. Así que el jueves no va a trabajar nadie, ¿no? Y ojalá que se pongan las pilas y lo organicen bien, ¿no? Porque tú sabes, es un evento masivo y luego no tienen esta experiencia de ese tipo de eventos, ¿no? No, pero hay gente en el ayuntamiento que ya, quizás la autoridad municipal, dices tú, no tenga la experiencia, pero hay gente que sí la tiene en esto. Sí, está Protección Civil, la misma policía, saben cuáles son las estrategias a implementar para que todo sea en orden, cómo ubicar mesas, sillas, no sé, para no lastimar el pasto, dónde van a estar los músicos, si van a poner un templete para para las madres, porque obviamente se van a poner a bailar, ¿no? Los accesos. Sí. Ya. No, en el estadio hay acceso por todas partes, ¿no? Pero no sé si van a estar en las gradas y la música abajo, no sé. Pero, o sea, no hay una logística en eso, pero voy a preguntar cuándo va a ser en Nechojó y cuándo va a ser en Benito Juárez y en Guatemala. A lo mejor ya mañana ya tenemos ese dato, ¿no? Vamos a ir a nuestro corte para recibir a nuestro invitado del día de hoy, que trae unos temas muy interesantes. Porque la salud siempre es primero, no duden en acudir a hacerse un chequeo rutinario con el doctor Guillermo Paredes Cebreros en Unidad Médica Paredes, ubicado en Villa Juárez. Próximamente podrá gozar de un pollo asado con sus papas adobadas, sus ensaladas, sopa fría o arroz. En Pollos del Mayo ahorita están en cambio de domicilio.
Si quiere adquirir algún terreno, quiera vender uno o una casa, pues puede acudir con Mario Valenzuela de Bienes y Raíces Valenzuela, donde les van a ajustar a su presupuesto alguna casa que usted quiera adquirir o algún terreno. Ferretodo Materiales, donde se cuenta con todo tipo de material para construcción y ferretería en general, ubicado en Villa Juárez, atendidos personalmente por sus propietarios. Se acerca el fin de semana y tienes convivencia con amigos y familiares, qué mejor que llevar Bacanora Tributo, un Bacanora 100% puro de agave, elaborado en Fuerte Mayo por Ricardo Bajela Conzón. Raíces, revista de investigación y análisis de vida regional, donde mes por mes sacan nuevas ediciones, donde relatan acontecimientos importantes que se han visto en el sur de Sonora. Espino, renta de vestidos, gran variedad de vestidos para cualquier ocasión, 15 años, bodas, graduaciones, despedidas solteras, o quiere hacerse una sesión de fotos, puede acudir a Espino, renta de vestidos. Estamos de regreso con la grata presencia del licenciado Efraín Martínez Figueroa, analista y estratega político, pues de aquí de la Monclova. Yo creo que eres el único analista y estratega político, ¿no? Buenos días, antes que nada. Buenos días. Joaquín, a todo tu equipo, el auditorio. No lo sé, debe de haber más, de seguro. Pues yo no tengo conocimiento de eso. A lo mejor sí, pero tú tienes conocimiento de eso, ¿no? Analistas políticos, yo creo que sí, hay varias personas que asisten, ¿no?, a hacer análisis en diversos medios de comunicación, en radio, en televisión. Bueno, aquí, aunque no hay canal de televisión aquí, sí asisten de algunos programas, pero desconozco, la verdad. Vamos a saludar Pues tú eres un analista político, tú escribes una columna. Es correcto. Hay toda la gente que sí, escribe sobre pero política. es que no me entendieron la pregunta. Analista y estratega político. O sea, las dos cosas, pues, lo que quiero decir. Pues yo más enfocado en la estrategia política, ¿no? Sí. Obviamente que para dedicarte a la estrategia política necesitas tener conocimiento de la disciplina del análisis político, porque de ahí parte todo, para definir una estrategia. Antes de entrar en materia, Efraín, vamos a saludar acá a don Saulo J. allá en Echecoa. Saludos, mi estimado Joaquín Hernández, un saludo al famoso güero. Al doctor Guillermo Pérez Herrera, buen día, excelente inicio de semana para todos. Buenos días, la trenita está enojada contigo, doctor. Usted sabe bien por qué. Chayo no, decía mi mamá, puro pájaro. Efraín, platicábamos el otro día, ya ves que no pudimos entrar el viernes por un problemita técnico con las cámaras, pero el tema que traíamos para comentarlo era cómo van las corcholatas. ¿Quién consideras que pueda ser desde tu punto de vista la corcholata elegida, sea hombre o mujer, y si se le pudiera ganar a Morena parte de la oposición, y de qué manera se le pudiera ganar? Sí, es un tema que dejamos pendiente desde la vez pasada y sí quisiera profundizar al respecto, Chayo, porque son temas coyunturales. La política y
quiero comentárselo a tu auditorio, es dinámica, va cambiando. Lo que es hoy, mañana no lo es. Es muy importante partir de ahí para poder entender el contexto político, el análisis del momento, pero que podemos aquí analizar un escenario y puede ser que el día de mañana se presente otro, Rosario, Joaquín, porque así es la política. Y es como, siempre lo he dicho, la política es como el amor y la guerra. Todo se vale y todo puede cambiar. Bueno, vamos a partir de que estamos en el momento ya de las decisiones. ¿Quién pudiera ser la persona? Independiente que para mañana sea otra cosa. Al día de hoy, el análisis lo podemos centrar en que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, desea dejar un legado cuando termine su sexenio. ¿Y cuál es ese legado? Quiere hacer algo diferente, dejar a una mujer como presidenta de la República. Por eso su intención de impulsar a Claudia Sheinbaum es más que sabido por toda la clase política y por las mismas, incluso al interior de Morena, la cargada que nosotros lo conocíamos en los años 70 del PRI, está al día de hoy todo con Claudia Sheinbaum y tiene un plan B el presidente, y el plan B se llama Adán Augusto López, que es su segunda carta debajo, o su segundo as debajo de la manga. Eso es lo que está visible hasta este momento. Hay que entender que el presidente trabaja en base a la confianza que tiene por parte de sus aspirantes a la presidencia de la República. Le da más, para él es más importante la confianza que le pueden otorgar para continuar su proyecto después de 6 años a la capacidad que pueda tener algún aspirante a la presidencia de la República dentro de Morena. Desde hace unos meses yo escuché que un analista igual, ¿no? Un columnista nacional comentó, recuerdo quién, comentó de que desde su punto de vista podría ser errático, no sé, ¿no? Pero dice que se está promoviendo a Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, dice, es ilógico, dice, si ella es la buena, ¿por qué la subes al ring? Para que la golpeen. Está haciendo el presidente que está vendiendo la idea de que va a ser mujer y no va a ser Sheinbaum, va a ser la esposa. Veo un poco difícil esa situación. Eso fue el análisis. Y yo me quedé pensando, dije, pues yo también la veo difícil porque la señora pues, prácticamente no se ha metido en nada. No, en política no puedes descartar nada, Claro. Pero creo que en este momento la situación del país no permitiría más con la información que ha salido con respecto a negocios de la familia, el tema de la consolidación de una dictadura, una posible dictadura en el país, un régimen autoritario. Yo creo que no le abonaría que la candidata fuera la esposa del presidente en este momento, a lo mejor en otras circunstancias tal vez, y te voy a decir, las historias de las esposas de los presidentes, por lo menos en las últimas décadas, han terminado mal. Por ejemplo, Hillary Clinton, de Estados Unidos, perdió, ¿sí? Aquí en México recientemente, cuando Vicente Fox fue presidente de la República, se hablaba mucho que Marta Según iba a ser candidata a la presidencia de la República. No sucedió al respecto. También con Felipe Calderón hemos visto cómo ha impulsado a su esposa para ser candidata a la presidencia de la República, a Margarita Zavala. Entonces, lo que yo veo es que en los cónyuges difícilmente se puede concretar ese proyecto. Bueno, hay historias, por ejemplo, en Argentina, con Evita Perón, ¿no? Pero son casos excepcionales. Por lo general, el votante, el elector,
rechaza automáticamente al cónyuge cuando ya ha gobernado un estado. Sí, pero aquí hay un caso distinto y te voy a decir por qué. Porque ahorita mencionaste, ¿no? De aquí de México, ¿no? A Vicente Fox, Felipe Calderón, Vicente Fox con Marta Sagún, Felipe Calderón con Marita Zavala. Pero fíjate, el desgaste que tenían esas figuras siendo presidente, el desgaste que tenían. Ahora, con todo y la política que muchos la vemos errática, asistencialista, etcétera, etcétera, tiene un alto grado todavía de aceptación. La figura del presidente va a tener mucho que ver su mano en todas las elecciones. Yo escribí una columna la semana pasada, decía que tiene cuando menos asegurados 15 millones de votos por los programas asistenciales, quizás más, quizás menos, pero ya llevas un avance sobre cualquier opositor, ¿no? Mira, la base de cuánta votación, la estimación de cuánta votación, de cuánta voto duro podría tener Morena en este momento, pudiéramos considerar la votación que obtuvo en la revocación de mandato. Fueron efectivamente alrededor de 15 millones. Pero eso fue el año pasado, en 2022. Creo que debe de haber ya un poco menos de esa votación dura. Hoy, por ejemplo, el día de hoy, Rosario, estaba viendo una de las encuestas que consulta Mitoski permanentemente, de manera diaria, publica en el periódico El Economista, y en las últimas casi 3 semanas ha habido una tendencia a que va creciendo la desaprobación del presidente y va cayendo la aprobación del presidente. Ahora, los estudios de opinión, como todo, las casas encuestadoras, ellos prestan un servicio y muchas de esas casas encuestadoras están trabajando para el oficialismo, están contratadas por el gobierno federal, están contratadas por gobiernos estatales, por el mismo partido Morena, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante, siempre lo digo al auditorio, a los ciudadanos, que evalúen y vean la metodología para que puedan entender realmente y comparen una encuesta con otra para que tengan un mínimo y un promedio de lo que realmente se está ofreciendo. Porque hay una estrategia que es la estrategia de la percepción. Y la estrategia de la percepción te dice lo siguiente: yo te digo que un candidato va arriba 20 puntos y lo repito más de 1000 veces y contrato 5, 6 casas encuestadoras y me publican que tiene 18, 20, 22 puntos arriba, la gente se cree eso y se genera una percepción. Precisamente acaba de sancionarle un tribunal federal a 4 casas encuestadoras en el Estado de México. No sé si viste esa nota. Precisamente por eso lo estoy comentando, porque en el Estado de México empezaron a implementar la estrategia de percepción para ir generando que Delfina trae una gran ventaja sobre la candidata del PRI-PAN-PRD, y resultó ser que efectivamente el tribunal resolvió que pues esas casas encuestadoras estaban faltas de metodología, etcétera, etcétera, no eran objetivas y por lo tanto resultaron ser parciales. Es de lo que yo hablaba. La realidad perceptiva tiende a ser más fuerte que la realidad efectiva, es decir, la percepción es más fuerte que la realidad, en pocas palabras. Tocando el tema, regresando al tema el tema de la esposa del presidente, yo en este momento, la verdad, no veo tan probable ese escenario, pero sí veo muy probable que cualquiera de las dos personas de mayor confianza del presidente, desde Claudia Sheinbaum y Adán Augusto, el secretario de Gobernación, pudieran ser los candidatos. Yo ya veo que la línea ya está muy marcada. La semana pasada, por ejemplo, Ricardo Monreal tuvo una reunión, todas las corcholatas, todos los aspirantes a la presidencia. Prefiero hablarles como aspirantes, no me gusta denostarlos como corcholatas, pero los aspirantes de Morena a la presidencia de la República se reunieron junto con todos los senadores y para tocar el tema de las reformas, las iniciativas y reformas que se aprobaron recientemente, y ahí
también se aprovechó el tiempo para hablar sobre la sucesión presidencial. Y entre los temas, pues hubo una serie de conversaciones por ejemplo, con Ricardo Monreal. A los menos de 48 horas salió declarando que ya no iba a participar en la presidencia de la República, que él estaba con López Obrador y que no iba a traicionar a López Obrador y que no se iba a ir a ningún partido político, por lo tanto, y que no iba a haber tal encuesta, sino un acuerdo político para decidir quién iba a ser candidato o candidata, ¿no? Ahora, en el caso de Marcelo Ebrard ha tomado una decisión de rebeldía al interior de Morena, al grado que el día de ayer en el periódico Universal, Claudio Ochoa, uno de los columnistas más leídos, sacó un artículo donde habla de que Ernestina Godoy, fiscal general de la Ciudad de México, por instrucciones de Claudia Sheinbaum, iniciaron una investigación directa para responsabilizar a Marcelo Ebrard sobre la línea 12. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede en estos días, cuál va a ser la reacción de Marcelo Ebrard, si la reacción va a ser, porque ya había declarado que sus expectativas no solamente estaban en Morena, que podía él explorar otras opciones, otras alternativas. Entonces, al interior de Morena, de las aspirantes, aunque estén en silencio, aunque digan no voy a traicionar al presidente, hay un fenómeno que siempre se da. Las personas simpatizantes de esos actores políticos no los puedes controlar. Y la pregunta es, ¿a dónde se va a ir la gente de Ricardo Monreal y a dónde se va a ir la gente de Marcelo Ebrard? Indistintamente de que participen o no participen, en el momento que ya hay una inconformidad, se presenta la famosa división al interior de un partido. ¿Qué te parece si vamos a una pequeña pausa para continuar con ese tema interesante y que nos hable si se le puede ganar a Morena o no? Claro que sí. Vamos a hacer cita un corte. Ya estamos de regreso y vamos a saludar a don Osiris Miranda Godínez hasta Texas. Un saludo también a doña Irma Aurora González Agramón. Saludos, excelente y bendecido. Y un saludo chamaco, dice Jorge Martín Farías Soto, el arquitecto, fíjate, levantó temprano. Es la hora del desayuno. Saludos a tu invitado, buenos comentarios de Efraín en el análisis político nacional. Dice, siempre es interesante escuchar a personas con una visión amplia y de varias aristas políticas. El arquitecto Jorge Martín Farías Soto. Muchas gracias por los comentarios, por los halagos.
Entonces, sí se le puede ganar a Morena, indistintamente que sea Sheinbaum o que sea Adán Augusto. Sí, los escenarios cambian y como yo te comentaba, ahorita ya empieza a haber una tendencia de la caída de la popularidad y la aceptación del presidente de la República y está preocupado el presidente. Y estamos viendo, por ejemplo, cómo en Coahuila todo indica que el candidato a gobernador va a arrasar en Coahuila. Y en el caso del Estado ¿El candidato a gobernador de qué partido? de la alianza PRI-PAN, PRD. Bueno, estábamos hablando bueno, ahí gobierna el PRI-PAN-PRD. Realmente la oposición en Coahuila sería Morena, ¿sí? Pero creo que van a mantener el poder ahí, todo indica hasta el día de hoy. En el caso del Estado de México, difícil saber porque hablamos ahorita de lo de las encuestas, entonces no sabemos qué encuestas están sesgadas, cuáles, pero la realidad es que lo vamos a saber el día 4 de junio. Hay encuestas que dicen que te reflejan que está a 6 puntos, a 4 puntos la candidata del PRI-PAN-PRD de alcanzar a Delfina Gómez. No lo sabemos, lo vamos a saber con el tiempo. Es difícil con esta confusión que hay de tantas casas encuestadoras, Sí. donde unas te avientan 20 y otras te avientan 4, 6, entonces no sabes cuál es cuál, ¿no? Difícil Sí, basarnos pero en eso. la pregunta era, indistintamente que sea Sheinbaum o Adán Augusto, se le puede ganar a Morena. Sí, en claro. 24. Claro, todo depende. Primero, hay varios factores determinantes para que la oposición pudiese ganar la presidencia de la República, Joaquín Rosario. Primero, tiene que haber una alianza entre todos los partidos de oposición, pero esa alianza no solamente partidaria, sino con la sociedad civil. En las últimas décadas, los partidos políticos se han olvidado, y estamos hablando todos, desde Morena hasta Movimiento Ciudadano, se han olvidado de la ciudadanía, se han olvidado del mexicano, se han olvidado del ciudadano de pie y han estado por encima los intereses partidarios, la partidocracia, la familiacracia, y no hay una representatividad real ciudadana por parte de los partidos políticos. Entonces, va a ser muy importante el rol de la sociedad civil, es decir, los ciudadanos organizados, cómo se activan rumbo al 2024, y importante saber cómo se va dando el fenómeno político, social y electoral, hacia dónde se va a ir, por ejemplo, por segmentos de población, hacia dónde se va a ir la clase media. ¿A quién va a respaldar? ¿Va a respaldar a la oposición o va a respaldar al oficialismo? O a ninguno de los dos. O a ninguno de los dos. Lo vamos a saber. Hasta ahorita, yo te puedo decir que los principales agraviados en del gobierno de la 4T de Morena son personas que pertenecen a la clase media. Académicos, científicos, mujeres, estudiantes, los agricultores, ganaderos, porcicultores. Nos vamos a la cuestión del ámbito del sector económico y te vas identificando gente que se ha sentido agraviada, y la mayoría de esas personas están dentro de los 45.2 millones de habitantes que pertenecen a julio del 2022 a la clase media en este país. Pero para que la clase media se movilice, para que la clase media participe en la elección del 24, necesita una motivación, un discurso que los prenda, ¿Por qué? Porque ha habido elecciones pasadas, por ejemplo la del 2021, que ya había un agravio porque quitaron todos los programas federales, todo lo que tú quieras. No salió la gente a votar. Efectivamente, por eso uno de los 5 pasos estratégicos, que incluso lo he plasmado en un video, es elevar la participación ciudadana. Y para elevar la participación ciudadana tienes que concientizar a la gente, al ciudadano común, de lo que está sucediendo en el país. Por eso es muy importante que la gente lea, esté enterada, vea distintos puntos de vista, óptica, de lo que está bien, de lo que está mal, para que puedan emitir un juicio y tomen una decisión. Y lo más importante, que participen en el proceso. No importa si van a votar por Morena, o van a votar por el PRI, PAN, PRD. Lo importante es que se eleve la participación ciudadana. Yo creo que eso es sumamente importante. Ahora, yo ya te hablé que es muy importante que los partidos de oposición vayan juntos. Es un factor determinante para que pueda ganar
la oposición. Te dije que debe haber una alianza de los partidos políticos con la sociedad civil y viceversa. Ya te hablé también de que hay que elevar la participación ciudadana. Ya les hablé de otro punto que tiene que ver con que los ciudadanos se activen y que estén conscientes de lo que está sucediendo en el país, que sean corresponsables y no dejen todo a los partidos políticos, porque las últimas décadas todos se lo han dejado a los partidos políticos y los partidos políticos le han ido cerrando las oportunidades al ciudadano cuando debiera ser al revés. Entonces, si se dan esa serie de factores determinantes, podríamos hablar y de que pueda ganar la oposición. Hay otro tema importante, que tiene que haber un candidato único en la oposición para evitar la fragmentación o la atomización del voto. Como lo que pudiera estar pasando en Morena. Bueno, un ejemplo de lo que está pasando en Morena lo podemos plasmar en Coahuila. Había un candidato, Mejía, que estaba siendo impulsado y trabajando con mucha antelación, y a la hora de la hora, cuando se acercó el proceso electoral, decidieron que iba a ir Guadiana. Entonces Guadiana se fue de candidato por Morena, la otra persona se fue de candidato, Mejía, de candidato por el Partido del Trabajo, y el Verde se fue con otro candidato. Entonces los tres partidos que iban juntos, cada quien se fragmentaron, se dividieron, y el voto ahí está, trae 51%, arriba del 50% el candidato del PRI-PAN-PRD, además de que seleccionaron buen candidato el PRI-PAN-PRD, una persona joven, preparada, etcétera, etcétera. Tienen que ver muchos factores, no es una cosa o la otra. Ahorita mencionabas que el primer paso es que se pongan de acuerdo los partidos, todos los partidos de oposición. La sociedad civil. Y la sociedad civil. Sí. Para empezar, hemos visto cómo andan acelerados y aceleradas algunos que quieren ser candidatos, que ya fueron figuras que incluso son figuras desgastadas políticamente hablando. Santiago Krill, Ricardo Anaya, Ernesto de la Madrid, o Enrique, creo que se llama Enrique de la Madrid, Beatriz Paredes, Lili Telles, que ya que Lili Telles es la reina de estos memes ya, ¿no? En contra, incluso. Entonces, se llegan a poner de acuerdo. Hay algo muy importante. En estos 5 pasos estratégicos, que los tengo en video y ustedes los pueden encontrar en YouTube y en TikTok, 5 pasos estratégicos para la oposición. Ahí señalo también que debe de haber un método de selección de candidatos muy claro, muy preciso. Yo estoy sugiriendo que haya una elección primaria. Y una elección primaria puede considerar varias posibilidades para poder seleccionar al candidato a la presidencia de la República. Estamos hablando que puede ser una participación directa de la gente, puede ser el método también de encuestas, o sea, conjunto, no solamente seleccionar el candidato a través de las encuestas, no, a través de las encuestas, y además una participación de los ciudadanos directamente, de los militantes, de los partidos políticos que vayan a ir coaligados. ¿Sí? Es un ejemplo. Ya hay un comité que está trabajando en ello. Están ideando cuál va a ser el método de selección más óptimo para poder sacar un candidato único, el candidato más competitivo que pueda ganarle a Morena. Porque si tú te equivocas con el candidato, en cualquier partido político es factor para que puedas perder una elección. Ahorita te mencionabas de que debe ser una alianza entre partidos políticos de todos los partidos de oposición y la sociedad civil, ¿sí? Sabemos que la mayoría de los votos están en los jóvenes. Entonces tiene que ser una figura que motive a los jóvenes, ¿que no? Acabas de hablar, ahora vamos a hablar en mercadotecnia política. Nosotros, los estrategas políticos, nos basamos en la disciplina de la mercadotecnia, y hay una matriz, una herramienta, Rosario, Joaquín, que nos sirve para poder evaluar cuáles son los atributos de los perfiles de los candidatos, en este caso, candidatos a la presidencia de la República. Y esa matriz se llama FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces, en ese atributo seleccionamos un perfil y analizamos cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, sus oportunidades y sus amenazas.
y hacemos un análisis comparativo con los demás aspirantes en este caso de la oposición. Tenemos, por ejemplo, a Luis Donaldo Colosio, a Enrique Lamadrid, a todos los que andan aspirando. Y luego también hacemos un comparativo con los aspirantes del oficialismo, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, y analizamos cuáles son sus fortalezas y debilidades, y entonces podemos tener una idea de quién es el candidato más fuerte en la oposición en base a atributos y quién es el candidato más fuerte en el oficialismo. Ya a eso le agregamos, ese es un análisis que se le llama cualitativo, de cualidades, de atributos, pero también está el análisis cuantitativo, que es a través de estudios de opinión, no los estudios de opinión que normalmente ustedes conocen de cuál es la intención del voto entre estos, no solamente eso, son estudios mucho más profundos que nos arrojan a nosotros datos de información muy importante, muy relevante para poder tomar la decisión. Hoy, por ejemplo, también nosotros nos basamos como estrategas políticos en una disciplina que se llama Big Data, que es recolectamos la información de palabras claves dentro del mundo del Internet y nos arroja, y esa información nos permite a nosotros saber quién es por ejemplo, quién es el aspirante que está más posicionado en el Internet, no en una encuesta, sino en el análisis conversacional, así se llama, análisis conversacional. Y además podemos saber cuáles son los temas de mayor interés para los ciudadanos y el mayor interés que está y más relevante en el Internet. Pues cuando estamos hablando del Internet, estamos hablando de las redes sociales que tú y yo conocemos, Facebook, Twitter, YouTube, pero no más eso. Estamos hablando también qué es lo que más se menciona en blogs, en sitios web, en aplicaciones de mensajería, incluso de mensajería instantánea, como telefónica, como WhatsApp y Telegram. Entonces, esto va más profundo. Y luego también tenemos otra herramienta en el siglo XXI, que es la neuropolítica o la neurociencia, donde a través de la disciplina del neurobiomarketing podemos saber qué es lo que piensa la gente sobre un aspirante a la presidencia de la República. Y esos son estudios muy profundos que te miden, por ejemplo, tus reacciones, te miden psicológicamente qué es lo que piensas sobre una marca, sobre un aspirante, etcétera, etcétera. Te miden tus pulsaciones en el corazón para saber si estás mintiendo o no estás mintiendo, etcétera. Entonces te dan unos resultados muy, muy precisos que nos permiten a nosotros tener un panorama muy claro de quién puede ser el mejor aspirante de la oposición. Y hablando de ese tema, en mi análisis como estratega político, yo he llegado a la conclusión que el mejor candidato en la oposición, hablando del tema del atributo de la juventud, sería Luis Donaldo Colosio. Tanto en la oposición como en el oficialismo, el único joven que pudiera traer, el único aspirante joven y que pudiera traer el voto joven, que de 18 a 24 años normalmente no salen a votar, es precisamente Luis Donaldo Colosio. ¿Con qué discurso? El discurso que trae es un discurso fresco, completamente, él está rompiendo todos los paradigmas, está rompiendo el esquema tradicional de cómo emite un discurso. Yo les invito a que simple y sencillamente observen, dense el tiempo de ver su primer informe de gobierno en Monterrey como alcalde, para que vean cómo rompe con todo lo tradicional en un informe de gobierno. Y le den seguimiento para que lo conozcan, sepan cómo piensa, quién es y qué resultados tiene. Yo quisiera planteártelo de una forma distinta. Ahorita has hecho una explicación muy amplia y muy entendible de lo que es el candidato ideal, ¿no? Y cómo analizarlo. Pero me gustaría que me dijeras tú, ¿cómo ves a la sociedad? O sea, ¿qué candidato necesita la sociedad? Porque estamos viendo, por una parte, los que profesan casi un fervor religioso hacia la figura de Andrés Manuel López Obrador y de su partido, incluso los mismos políticos. Ahorita al entrar veíamos el caso de Monreal, ¿no? De que se le entrega a Andrés Manuel. Y así puedes ver toda una serie de seguidores de esta figura y de este movimiento. Y por el otro lado también tenemos una sociedad que, si bien no está conforme con Morena,
tampoco lo está con la oposición. Qué bueno que acaba de hacer esa pregunta. Por eso yo siempre he dicho que el 2024, Joaquín Rosario, la gente va a valorar más la persona. Porque, por ejemplo, ¿qué está sucediendo? Voy a hablar de marca, voy a considerar como marcas a los partidos políticos en términos de mercadotecnia política. ¿Qué está pasando con la marca de los partidos políticos y qué fue lo que pasó, por ejemplo, con PRI y PAN en los últimos años? Estamos hablando de los últimos años a partir de que inició el sexenio de López Obrador. Con una narrativa y una comunicación política estratégica del presidente permanente en las conferencias matutinas, logró construir un concepto muy negativo del PRIAN completamente. Entonces Se comulgó con la gente. Y por eso estoy hablando de una comunicación estratégica, logró una identidad y logró generar una percepción, y esa percepción se convirtió en realidad en términos de evaluación, encuestas, etcétera, etcétera, resultados en las urnas, en la intermedia del 2021, por ejemplo. Pero ¿qué es lo que está sucediendo hoy? En el 2021 no lo mismo que 2023. Están cambiando, la dinámica de la política va cambiando y van cambiando las percepciones. Entonces, en este momento, la marca PRI-PAN, ¿sí?, que estaba con un sentido sumamente negativo, empieza a neutralizarse. No estoy diciendo que se estén fortaleciendo, se están neutralizando porque empieza a haber una caída y empieza a haber ya una afectación de la marca Morena. Entonces, vamos a ver, como salió hace poco un estudio de unos investigadores al respecto, cómo en un momento dado puede revertirse y neutralizarse la marca PRI-PAN, PRD, por ejemplo, y lo que puede ayudar a ello tiene que ver mucho quién va a ser el candidato, la persona. O sea, no, eso es muy, pero muy importante en el caso de la oposición. Porque en el caso de Morena no hay tanto problema, porque la marca de Morena en este momento, al día de hoy, es la marca más fuerte como partido político. Cuando tú lo evalúas, ¿cuál es el partido político que tiene mayor intención de voto? Hasta el día de hoy es Morena. Eso puede cambiar. Entonces, aquí es al revés. Tú le pones un candidato en Morena y la marca muchas veces está más fuerte que la intención del voto del aspirante. Cito varios ejemplos. Ricardo Monreal tiene menos porcentaje que la marca propia de Morena. Y así te vas y analizas y se presenta esa situación en el caso de Morena. Entonces hay que esperar el contexto político venidero. Ahora, fíjate bien. Ahorita estamos haciendo un intento de análisis, ¿no? Uh-huh. Pero la gente común y corriente, la que anda en la calle, analizará realmente lo que digo. Por eso es muy importante, por eso te estaba hablando yo ahorita, es muy importante el activismo político del ciudadano, la corresponsabilidad del ciudadano, que la ciudadanía esté consciente, porque lo que suceda en este país es corresponsabilidad de nosotros. Porque si tú votas por Morena, si tú votas por la oposición, es corresponsabilidad de cada uno. Entonces no podemos dejarle esto a nada más a los partidos políticos. Entonces va a ser muy importante el trabajo de concientización que haya y se presente de aquí a la elección del 2024. Por eso yo te hablaba, si no hay esa variable, entonces facilitas mucho de que el partido en el poder repita. Por eso decíamos ahorita, ¿no? O sea, ¿qué tipo de candidato requiere la sociedad? Cuando llegó Andrés Manuel ahora en el 2018, era el candidato que la sociedad requería, porque como se ha dicho mucho, hasta hartazgo que tenía la sociedad. Ahora, ¿en qué momento como sociedad estamos? ¿Qué candidato necesitamos para salir a votar por él? ¿Otro Andrés Manuelito? ¿Una Lili Telles? ¿Un candidato explosivo como lo fue Andrés Manuel? ¿Uno más pacífico? Esa lleva la pregunta. En el caso de la oposición, yo te puedo hablar, el atributo principal y lo que nos arroja el Big Data, la información de palabras clave en Internet y en el análisis que hemos hecho cualitativo de atributos,
está una palabra que se llama unidad y reconciliación. Es decir, el candidato de la oposición debe ser un candidato, al día de hoy, en nuestro análisis, un candidato de centro izquierda, moderado, no extremo, como pudiese considerarse algunos ¿Y aspirantes. cómo lo hace el presidente, el mismo presidente? Es correcto. Es que la política es de circunstancias. Lo que fue el 2018 no necesariamente va a ser el 2024. No se repite, no Las se repite. coyunturas son diferentes. Tú acabas de tocar un tema muy importante, Rosario. En el 2018 hubo un hartazgo social acumulado, pero mi pregunta es la siguiente. ¿No puede resurgir ese hartazgo social acumulado, pero ahora hacia Morena? Eso lo vamos a saber con el tiempo. El día de hoy empieza a crecer, por eso hablaba de los indicadores. Hay que ir analizando, no una encuesta, varios estudios de opinión para realmente tener una óptica y un análisis más profundo y no dejarnos ir. Yo creo que como de los grandes logros que ha hecho, o uno de los grandes logros que ha tenido Andrés Manuel López Obrador es que pudo politizar al ciudadano, porque hoy más ciudadanos que antes no estaban interesados por estos temas se están involucrando, como tú lo has dicho, jóvenes. ¿Por qué? Porque se están viendo afectados cuando no tienen empleo, cuando no tienen ingresos. Entonces empiezan a participar de esta discusión política que antes no les interesaba. Tan así que lo vimos ahora en la marcha del INE. Gente que nunca había salido a votar, a marchar, salió a marchar, y no nada más en la Ciudad de México, sino en el resto del país. En distintas ciudades del país. Ciudades. La participación ciudadana es muy importante. En ese aspecto, recuerda que la revocación de mandato es un instrumento precisamente que fortalece y promueve la participación ciudadana. Indistintamente de que hayan salido 15 millones de personas, es un ejercicio para elevar la cultura política y de participación ciudadana que mucho le falta a este país. Entonces, eso es algo positivo. Siempre he dicho que entre más participe la gente, mejores gobiernos va a tener. Entre más deje de participar la gente, entonces entra la famosa frase de que tenemos los gobiernos que nos merecemos. O sea, hacia allá íbamos. Ahora hay que preguntarnos qué gobierno queremos, o qué gobierno nos merecemos. Sí, si te vas a quejar, si te vas a sentir mal con tu gobierno, sal y ejerce tu voto. ¿Que no? Independientemente por el que quiera votar. Es lo que yo les comentaba hace un momento. Es muy importante que el ciudadano se active y no se quede en casa, sino que salga a votar por el candidato que quieran, por el partido que quieran, pero que el 2024 salga a votar, que haya una participación realmente ejemplar en el 2024, que se incremente la participación ciudadana. Porque por lo general andamos en el 50%, y en las últimas elecciones del 2021, como tú lo acabas de comentar, la participación estuvo abajo del 50%. Hubo casos muy, muy graves en algunos estados de la República, y eso es peligroso. Cuando la gente no sale a votar, la democracia la dejas en pocas manos. Definitivamente. Efraín Martínez Figueroa, analista y estratega político, te agradezco mucho, muy interesante charlar siempre contigo sobre estos temas nacionales. No, muchas gracias, Joaquín. Rosario, es un placer. Aquí la intención es que la gente conozca un poquito, explicándoles de la manera más didáctica de cómo se mueve la política, todas las disciplinas que existen, y que esto no es muy fácil, es complejo, y hay que empezar a entenderlo pieza por pieza. Y yo los invito a que participen en el 2024 saliendo a votar. Muchas gracias, Efraín. Rosario, muchas gracias, Teresita. Vámonos, nos vemos mañana martes 9 de mayo.